3 hermanas nativas huyeron tras ser usadas como garantía en un trato falso que terminó en asesinato y encierro. El capitán que debía protegerlas convirtió el fuerte en trampa y ahora las perseguía como si fueran criminales. Pero Elisha Cole, un vaquero marcado por culpas pasadas, tomó una decisión que cambió el rumbo de todos. Y escuchen bien cómo ese acto silencioso de redención terminó por devolver la dignidad y la justicia. Elijah Cole se levantó como de costumbre, con los primeros rumores del viento que llegaban desde el paso del este. Afuera aún era de noche cerrada, aunque el cielo ya insinuaba un filo gris en el horizonte. La leña ardía débil en la estufa de hierro, el café no estaba hecho. Y sin embargo, algo lo hizo detenerse junto a la puerta antes de calzarse las botas. Un golpe seco, luego otro, más suave. No era viento. Elijah tomó el revólver de la repisa, con ese gesto que no había olvidado desde los días en que aún usaba el uniforme azul. No tenía visitas, nunca, no desde hacía 5 inviernos. Abrió la puerta con la misma lentitud con que uno despierta un recuerdo que duele. Allí, en su porche de madera vieja, sentadas en fila, estaban 3 jóvenes nativas. Sus ropas estaban empapadas por el rocío de la noche, el cabello pegado al rostro. Ninguna hablaba, solo lo miraban, como si ya supieran quién era, como si lo hubieran buscado. La más alta, unos 20 años tal vez, firme a pesar del temblor de sus manos, fue la que se atrevió a hablar. «Tienes hasta el atardecer para decidir si nos entregas o nos das refugio». Su voz no era de súplica, era el tono de quien ya ha visto demasiado para creer en promesas. Elijah no dijo nada. Las examinó de arriba abajo con la mirada cautelosa de alguien que ya no confía ni en su sombra. No traían armas. Una de ellas parecía menor de edad. La más pequeña apretaba contra el pecho una bolsa de tela tan gastada como su expresión. La del medio apenas se sostenía de pie. «¿Quién las mandó?», preguntó Elijah al fin, con la voz ronca por el silencio de tantos días. Nadie respondió, solo bajaron la vista, como si esa pregunta fuera más peligrosa que cualquier amenaza. Podía cerrar la puerta, podía fingir que no las había visto. Era temprano, nadie sabría que estuvieron allí. Él mismo había hecho cosas peores por menos. Pero no lo hizo. Volvió adentro sin una palabra. Encendió más leña, puso a calentar agua, sirvió café negro y fuerte, en las tazas desportilladas que no usaba desde hacía años. Cuando regresó al porche, las 3 seguían allí, inmóviles. Les tendió una manta seca y les hizo señas para entrar. No preguntó más, no necesitaba saber todavía. Solo les ofreció algo que hacía mucho no ofrecía a nadie: fuego y silencio. El silencio de la mañana en las colinas se había vuelto más denso, casi incómodo. El café humeaba sobre la mesa, pero nadie bebía. Elijah miraba de reojo mientras encendía la estufa por segunda vez. Las 3 chicas permanecían cerca del fuego, envueltas aún en las mantas, como si temieran que un solo movimiento las hiciera desaparecer. Fue Nadine, la de rostro más joven y mirada cansada, quien rompió la quietud. «Mi padre se llamaba Koda. Lo mataron hace 2 lunas, después de invitarlo a hablar de paz». Hazel no alzó la vista, pero sus labios se apretaron. Wella, en cambio, mantenía el rostro erguido, como si no pudiera permitirse debilidad frente a extraños. «Dijeron que era una reunión para acabar la guerra, pero fue una trampa», añadió Wella. «Dispararon cuando bajó del caballo, luego entraron al campamento. Solo quedábamos mujeres y niños». Elijah dejó de mover la leña. El nombre Koda no era desconocido. Lo había escuchado en mapas, en informes, en voces de oficiales que hablaban de pacificar la región. Y recordó aquel día en el fuerte, donde los oficiales brindaban por una operación limpia, mientras los caballos volvían manchados de polvo y silencio. «Nos llevaron al fuerte», dijo Nadine, bajando la voz como si temiera que las paredes escucharan. «Nos dijeron que era por seguridad,
que no éramos prisioneras, pero no podíamos salir, ni hablar con nadie, ni mirar a los soldados, añadió Hazel por primera vez con un hilo de voz. Elijah se apoyó contra la pared. El fuerte Campbell había estado allí, no como soldado, pero sí como guía de camunos. Conocía los rostros, conocía los pasillos, sabía lo que se escondía detrás de las puertas cerradas. No necesitaba que las chicas le contaran más. La madera crujió bajo su bota cuando se acercó lentamente. Willa no se movió. ¿Cómo escaparon? Por un sótano. Una mujer que limpiaba nos ayudó, contestó ella. Dijo que había alguien en las colinas que no delataba a los suyos, aunque nunca los había considerado suyos. La frase lo atravesó. ¿Y vinieron aquí?, preguntó él, más para sí mismo que para ellas. No teníamos a dónde más ir, respondió Hazel, pero si prefieres que sigamos. No, interrumpió Elijah, con más brusquedad de la que quería. Volvió a sentarse, se frotó el rostro. Sentía algo entre el pecho y la garganta que no había sentido desde hacía años, como si alguien hubiese arrancado de golpe una venda que llevaba demasiado tiempo adherida a su memoria. «Si te encuentran con nosotras», dijo Willa, ahora con voz firme, sin miedo, «dirán que ayudaste a desertoras, que te pusiste del lado equivocado, que eres un traidor». Elijah no respondió. En su mente, el fuerte no era solo un recuerdo, era una deuda, una cicatriz que nunca se había cerrado del todo. Recordó a una mujer joven hace ya tiempo, arrastrada por dos hombres entre risas contenidas. Él no intervino. Era más fácil mirar hacia otro lado, decirse que no era su asunto. Y ahora esas tres muchachas estaban sentadas en su casa, con los mismos ojos que había aprendido a evitar. Pero esta vez ya no podía fingir que no sabía. Esta vez lo habían elegido a él, y eso lo cambió todo. La mañana avanzaba sin ruido, como si el mundo hubiese decidido no hacer preguntas ese día. Elijah se movía por la cabaña con pasos lentos, sin propósito, como quien intenta escapar de algo que lleva dentro. Abría cajones sin buscar nada. Cerraba puertas con cuidado, aunque nadie dormía ya. Las manos le temblaban, pero no del frío. Willa seguía de pie junto al umbral. No lo perdía de vista, como si esperara que él dijera algo, cualquier cosa, que les explicara si estaban a salvo o condenadas. Hazel dormía sobre un montón de mantas, con la frente húmeda y la respiración corta. Nadine no se alejaba de ella, pero apenas hablaba. Sus ojos grandes seguía cada sombra como si temiera que el techo cediera de repente y volviera a encerrarlas. Elijah había sido joven, mucho antes. En esa juventud que uno apenas recuerda, pensaba que servir significaba obedecer, que la lealtad era seguir órdenes aunque no se comprendieran. Lo mandaban a escoltar convoyes, a vigilar campamentos, a llevar recados que siempre terminaban en humo y llanto. Él creía que hacía lo correcto, hasta que dejó de creerlo. Recordaba los rostros, no los nombres, porque nunca se los dijeron, pero sí los gritos, especialmente los que no entendía. Y las miradas, esas no se olvidan. Se quedó frente a la ventana. Afuera, las colinas parecían quietas, pero un hilo fino de polvo ya se elevaba en la distancia. No era natural. Era señal de caballos, jinetes que no venían a saludar. Fue entonces cuando Nadine habló, con esa voz suave que apenas rozaba el aire. «¿Por qué tú?», preguntó sin acusación, solo con sincera curiosidad. «¿Por qué vinimos aquí?». Elijah no respondió de inmediato. Se agachó junto a la tinaja, llenó un cuenco con agua fresca y se lo tendió. Nadine lo tomó con ambas manos, sin dejar de mirarlo. Y entonces lo entendió. Quizás porque, entre tantos hombres de uniforme, él fue el único que alguna vez bajó la vista. El único que no aplaudía cuando volvían con medallas. El único que después de los gritos no sonreía. Quizás porque, desde hacía años, no podía dormir sin despertarse empapado en sudor. Porque cada vez que oía un trueno, pensaba que era otro estallido. Porque cuando cerraba los ojos, escuchaba voces que no sabía traducir, pero que aún le dolían. No se lo dijo, no era necesario.
En su interior, Elijah ya sabía que ellas no lo habían elegido por azar, lo habían buscado. O tal vez el destino lo arrastró a esta última oportunidad de enmendar lo que no pudo impedir. El polvo en el horizonte era más denso ahora, más cercano. El tiempo se acababa. Elijah salió al granero cuando el sol aún no tocaba el lomo de las colinas. El frío le mordía los nudillos, pero no se detuvo. Caminó hasta el rincón donde la tierra era más blanda, la que no congelaba del todo en invierno. Con una pala vieja comenzó a cavar en silencio. Debajo de aquella tierra, envuelta en tela aceitosa y años de olvido, estaba su vieja carabina, la misma que había llevado a las marchas, la misma que había limpiado una y otra vez sin dispararla en años. La desenterró con las manos desnudas, la sostuvo un momento, sin cargarla, y entonces, sin ceremonia alguna, volvió a envolverla y la enterró más hondo. No la necesitaba, no para lo que iba a hacer. Volvió a la casa. Sacó del armario su chaqueta de lana gruesa, esa que no se ponía desde que había dejado de ser un hombre al servicio de otros. Se la colocó con lentitud, como si cada botón cerrado fuera una decisión sellada. Luego ensilló a Charlie, su caballo más fuerte, y preparó la carreta. Puso mantas dentro, 2 cantimploras llenas, algo de pan duro y tabaco por si había que negociar en el camino. También metió una cuerda gruesa, aunque no sabía por qué. Tal vez por precaución, tal vez por instinto. Al regresar, Willa lo esperaba junto al umbral. No habló al principio, solo lo observó. «¿Qué haces?», preguntó al fin, sin desconfianza, pero con la dureza de quien ha tenido que desconfiar toda la vida. «Preparando la salida», respondió Elijah, sin levantar la voz. «No las voy a entregar, pero tampoco puedo salvarlas aquí». Willa apretó los labios. No parecía sorprendida, pero sí tocada, como si por un instante no supiera cómo procesar la idea de que alguien, sin deberle nada, decidiera protegerlas. Hay un paso, en Medicine Bow, más allá del río, el terreno se vuelve libre. Allá vive alguien que me debe favores, un apache, viejo amigo de otros tiempos. Si llegamos, él sabrá qué hacer. «¿Cuánto falta?», preguntó Nadine desde la puerta, aún sosteniendo a Hazel, que seguía con fiebre. «2 días, si el clima no cambia. 1, si los caballos aguantan». Elijah ajustó el lazo de la silla y miró a las colinas, como si ya calculaba cada vuelta del camino, cada sombra de risco. Willa bajó por los escalones del porche y se acercó a él. No dudó. Se plantó frente a frente, con la mirada directa. «¿Y si mueres por nosotras?». Elijah tragó saliva, no por miedo, sino porque la pregunta llevaba una carga que no podía evitar. Cedió unos segundos, luego dijo, con voz simple, sin drama, «Entonces será por algo que finalmente vale la pena». Willa no respondió, pero en sus ojos, por primera vez, no había miedo, sino respeto. Y cuando el sol comenzó a alzarse, teñido de un rojo pálido que anunciaba viento, Elijah supo que no necesitaba más certezas. Lo que hacía no era redención, no era deuda, era lo correcto. La mañana aún no había despertado del todo, cuando el retumbar de cascos rompió la quietud del valle. Elijah ya había subido a la carreta con las 3 hermanas cubiertas bajo mantas gruesas. Hazel dormía, ardiente de fiebre. Nadine sujetaba su mano con fuerza. Willa, al frente, mantenía la mirada firme bajo la tela. Cuando los jinetes aparecieron por el camino, 5 hombres, uniformados, armados, Elijah no giró la cabeza de inmediato. Solo levantó la mano, como saludando, y detuvo el carro con calma estudiada. «¿A dónde vas, Cole?», preguntó uno, desmontando, con el tono desconfiado de quien ya conoce la respuesta. «Mi sobrina está enferma», respondió Elijah con la voz rasposa y neutral. «Voy hacia el este, donde vive un médico en Elk Creek. No hay nadie más que pueda ayudarla». Los soldados se acercaron. Uno se asomó al interior de la carreta. Vio solo mantas y una figura pequeña, vuelta de espaldas que tosía con debilidad. «¿Y las otras?». «Sus hermanas, las traje conmigo», dijo Elijah sin cambiar el tono. No podía dejarlas solas. Parecía bastar, por un momento. Pero entonces uno de ellos lo reconoció. Un rostro joven, uno que había sido recluta cuando Elijah trabajaba de guía. Sus ojos se entrecerraron. «Tú estuviste en Campbell.
tú conoces las reglas, sabes lo que hacen los desertores. Elijah vio cómo la mano del soldado se movía hacia la montura del caballo. No esperó. Con un gesto rápido, soltó el freno del carro y tiró de las riendas. El caballo relinchó, se alzó brevemente y luego se lanzó cuesta abajo por un sendero angosto que descendía entre los riscos. El polvo se levantó como una cortina espesa, ocultando las huellas, las ruedas, los gritos. Detrás, los soldados intentaron seguirlo, pero el terreno no era para jinetes apresurados. Elijah lo conocía, lo había recorrido 1000 veces. Durante 2 días cabalgaron sin descanso. Cuando no podían más, dormían por turnos bajo ramas secas, alimentándose de pan duro y agua escasa. La fiebre de Hazel subía y bajaba como una marea cruel. Nadine dejó de hablar, pero sus labios no dejaban de moverse, orando en voz baja a quien quisiera escucharla. Willa no derramó una sola lágrima. Era el ancla que mantenía unida la carreta, la mirada que decía, resiste un poco más. Al amanecer del tercer día, el carro llegó a la aldea. Allí, entre árboles retorcidos por el viento y humo de fogatas que aún no se apagaban, vivía Greyhawk, el viejo apache que una vez salvó la vida de Elijah en los días de frontera. No hizo preguntas, solo miró a las chicas y luego a él. ¿Tu sangre o tu deuda?, preguntó el anciano con voz tranquila. Ambas, respondió Elijah, entregándole un pequeño papel doblado con pulcritud. En él había escrito de su puño y letra: «Protégelas, no por mí, por lo que no pude evitar antes». No esperó respuesta. Volvió a montar su caballo. No había más que decir. Regresó solo, el cuerpo agotado, la garganta seca, las ropas cubiertas de polvo. No intentó esconderse. Sabía que lo buscarían. Y cuando llegó a su cabaña, no pasaron ni 3 horas antes de que los soldados lo encontraran. Lo arrestaron sin violencia. Él no resistió. Subió al caballo de los oficiales con las muñecas atadas, y cuando le preguntaron si tenía algo que decir, respondió simplemente: «Hice lo que debía hacerse». No había miedo en su rostro, ni rabia, ni remordimiento. Mientras lo llevaban hacia el fuerte, al sur, en la aldea escondida entre los riscos, una anciana apache reunía al consejo tribal. En voz alta leía la carta que Elijah había dejado. Las palabras eran pocas, pero el silencio que le siguió fue largo. Por primera vez en muchos años, el nombre Elijah Cole dejó de ser un eco de errores antiguos. Ahora era susurrado con respeto, como el nombre de un hombre que al final eligió el camino correcto, aunque fuera el más difícil, aunque nadie fuera a celebrarlo, aunque solo 3 hermanas pudieran contarlo.